En el pequeño pueblo de Santa María del Sol, enclavado en los valles de Oaxaca, el aire olía a tierra mojada y a deudas viejas. 3 noches seguidas, la lluvia había azotado los techos de lámina y las paredes de adobe, un llanto del cielo que parecía reflejar la desesperación que se cocinaba a fuego lento dentro de la humilde casa de la familia Cruz. Los susurros de los padres de Xóchitl se mezclaban con el tamborileo del agua, tejiendo una red de tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Su padre, un hombre que antes era fuerte como un roble, ahora se marchitaba en una silla por una enfermedad que se comía sus fuerzas y sus ahorros. Habían perdido la cosecha de maíz, su única fuente de sustento, y con ella, toda esperanza. Xóchitl estaba sentada en una sencilla silla de madera, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde bordado de su huipil. Sentía el corazón partido en dos, un dolor agudo que le robaba el aliento. Por un lado, estaba su amor por Javier, un joven noble y trabajador que había sido su sol durante los últimos 4 años. Soñaban con casarse, con construir una vida juntos, un sueño tejido con hilos de esperanza y promesas susurradas al atardecer, aunque la realidad de su pobreza siempre lo mantenía como un horizonte lejano. Por otro lado, estaba su familia, su padre enfermo, su madre, Elena, cuyo rostro estaba surcado por las preocupaciones y las largas horas cosiendo ajeno, y su hermano pequeño, que apenas comenzaba la secundaria con los zapatos rotos. La solución a todos sus problemas había llegado en la forma de un hombre, don Ramiro Valdivia. Un hombre mayor, poderoso y enigmático, dueño de una vasta hacienda en las afueras de la ciudad. Había ofrecido pagar todas las deudas de la familia, cubrir los gastos médicos de su padre e incluso construirles una casa nueva y sólida, una fortaleza contra la miseria que los acechaba. Pero su generosidad tenía un precio, una condición innegociable. Xóchitl debía convertirse en su esposa. «¿De verdad tengo que hacer esto?», murmuró Xóchitl, su voz apenas un suspiro perdido en la habitación. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a sus padres, tan frágiles, tan derrotados. Su madre, Elena, se sentó a su lado, sus manos temblorosas buscando las de su hija. «Sabemos que es difícil para ti, mi niña. Pero es por la familia, por tu propio futuro. Nosotros solo queremos que seas feliz». Pero Xóchitl sabía que esa palabra, felicidad, se sentía como una tierra extraña e inalcanzable. Su mente era un torbellino de imágenes de Javier, su sonrisa cálida que podía disipar cualquier nube, el tacto de su mano, las promesas de un amor sencillo y verdadero. ¿Cómo podía abandonar todo eso? ¿Cómo podría compartir su vida, su cama, con un hombre que casi le doblaba la edad, un completo extraño? Esa noche, el insomnio fue su única compañía. Se sentó al borde de su cama, la mirada fija en una pequeña fotografía que descansaba en su tocador de madera. Era de la última fiesta del pueblo. Ella y Javier sonreían a la cámara, sus ojos brillando con un futuro que ahora parecía imposible. Abrazó el pequeño marco con fuerza, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, silenciosas y amargas. Al día siguiente, con el corazón hecho un nudo de plomo, aceptó. Vio a don Ramiro esperándola en la plaza del pueblo, una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro mientras le entregaba un sobre grueso a su padre. Ella era el precio. Un sacrificio silencioso, un secreto que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La ceremonia de boda fue un evento austero, celebrado en la pequeña iglesia del pueblo, pero cargado de una tensión que se ocultaba torpemente detrás de sonrisas forzadas y felicitaciones huecas. Xóchitl llevaba un huipil rojo oscuro, una reliquia familiar que su madre había usado en su propia boda. Pero en su cuerpo, la prenda se sentía como una armadura pesada, un símbolo de la nueva carga que debía soportar. Sus ojos, 2 pozos oscuros de resignación, miraban a la nada, aunque sus labios se curvaban en una sonrisa delgada para complacer a los pocos invitados. Don Ramiro, a su lado, vestía un traje negro impecable. Su rostro era una máscara de calma y confianza. Tomó la mano de Xóchitl frente al sacerdote, pero su tacto se sintió frío, como una ráfaga de viento invernal en pleno verano. En un rincón oscuro, de pie junto a una columna de cantera, estaba Javier. Su mirada era una mezcla de furia y desolación que atravesó a Xóchitl como una daga. No dijo una palabra durante toda la ceremonia. Apenas terminó el sí, acepto,
se dio la vuelta y se marchó, su silueta desapareciendo en la luz del sol, llevándose consigo los restos del corazón de Xóchitl. Después de la boda, Xóchitl dejó atrás la casa de adobe de su infancia para mudarse a la imponente hacienda de Don Ramiro, una fortaleza de piedra y teja roja en las afueras de Oaxaca. La propiedad era magnífica, con patios llenos de bugambillas vibrantes, fuentes de cantera que susurraban historias antiguas y un estanque de peces koi que brillaban como joyas bajo el sol. Pero para Xóchitl, cada habitación lujosa, cada pasillo silencioso, se sentía como los barrotes de una jaula dorada. Las paredes, adornadas con arte costoso, parecían observarla, juzgarla. Se sentía completamente sola. Durante las primeras semanas, Don Ramiro hizo un esfuerzo por ser amable. Le llevaba café de olla a la cama cada mañana, le preguntaba si necesitaba algo, incluso la invitó a una cena romántica en un restaurante elegante del Zócalo. Pero cada gesto, cada palabra, se sentía vacío, ensayado. Ella no podía encontrar calor ni intimidad en esa relación. Cada vez que él intentaba un acercamiento físico, un roce en el brazo, una mano en su espalda, ella se retiraba con una sutileza que era casi un grito. «No te preocupes», le dijo él una noche, su voz teñida de una resignación que ella no supo interpretar. «Sé que necesitas tiempo. Te esperaré». Al principio, pareció paciente y comprensivo. Sin embargo, con el paso de los días, una frialdad palpable comenzó a instalarse entre ellos. Empezó a llegar tarde por la noche, el olor a mezcal y a un perfume desconocido aferrado a su ropa. Cuando finalmente llegaba, se encerraba en su estudio o se iba directamente a su habitación, sin cruzar palabra con ella. Su teléfono celular sonaba a horas intempestivas, y él siempre respondía en voz baja, casi en susurros, como si guardara secretos que no debían llegar a los oídos de Xóchitl. La curiosidad, mezclada con un creciente temor, comenzó a germinar en el corazón de Xóchitl. Una noche, mientras él dormía, venció su recelo y revisó su historial de llamadas. Un nombre aparecía repetidamente, Isabela. El nombre no le decía nada, pero la frecuencia de las llamadas encendió una alarma en su interior. Días después, durante una llamada a su madre, mencionó el nombre casualmente. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Isabela», dijo Elena con un tono cauteloso, como si pisara terreno peligroso. «Ah, ella es la exesposa de Don Ramiro». «¿Exesposa?», Xóchitl sintió un escalofrío. «¿Por qué se divorciaron?». Elena dudó un momento. «La gente del pueblo dice que fue porque Don Ramiro la engañó. Pero no sé los detalles, mi niña. Lo que sí sé es que no terminaron en buenos términos». La respuesta dejó a Xóchitl aún más inquieta. ¿Acaso Don Ramiro seguía viendo a Isabela? ¿Por qué se había casado con ella si todavía tenía lazos con otra mujer? Se sentía cada vez más prisionera en esa hacienda opulenta. Rara vez salía. Don Ramiro se lo había prohibido, con la excusa de que era por su seguridad. Pero para ella, era solo otra forma de control. Empezó a extrañar su pueblo, el olor a leña quemada por las mañanas, las risas de su hermano, la presencia reconfortante de Javier. A menudo se sentaba junto al estanque, observando a los peces moverse con una libertad que ella envidiaba, perdida en los recuerdos de la vida que le habían arrebatado. Una tarde, mientras estaba allí, su teléfono vibró. Era Javier. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Dudó un instante, luego contestó. «Xóchitl, ¿cómo estás?». La voz de Javier era suave, pero llevaba un eco de dolor. Estoy bien», respondió ella, su propia voz un hilo tembloroso. Hubo una pausa. «No te creo», dijo él finalmente. «Sé que algo no está bien. Por favor, Xóchitl, si necesitas ayuda, si quieres salir de ahí solo dímelo». Las lágrimas nublaron su vista. «No puedo, Javier. Tomé una decisión. Y ahora tengo que vivir con ella». Colgó el teléfono, el alma rota en 1000 pedazos. Esa noche, mientras yacía en la enorme cama, el espacio vacío a su lado se sentía como un abismo. Miró el techo, escuchando los pasos de Don Ramiro en el pasillo. De repente,
la puerta de su estudio se abrió y lo escuchó hablar por teléfono. Se levantó sigilosamente y se acercó, pegando la oreja a la pesada puerta de madera. Lo que escuchó la dejó helada. Don Ramiro no hablaba de negocios ni de mujeres. Hablaba de deudas, de amenazas. Mencionó el nombre de un hombre, el Caimán, y habló de una organización, un cartel local. Habló de un último plazo, de consecuencias fatales si no pagaba. Xóchitl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, ¿era eso? ¿Su matrimonio no era más que una transacción para salvar su propio pellejo? Siguió escuchando, el corazón martilleándole en el pecho, cuando oyó su propia existencia ser reducida a una simple pieza en un juego mortal. Ya hice lo que me pediste, dijo don Ramiro con una voz fría y desprovista de emoción. Me casé con ella. Ahora vive aquí, en mi casa. Tienes que darme más tiempo para pagar el resto. Xóchitl tuvo que morderse el labio para no gritar. Las palabras eran como cuchillos de obsidiana, rasgando lo poco que quedaba de su esperanza. Así que no era solo un matrimonio por dinero. Era un escudo. Ella era su escudo humano, una garantía para un peligroso cartel. Cuando la llamada terminó, Xóchitl regresó a su habitación como un autómata. Su corazón estaba destrozado, pero debajo del dolor, una nueva emoción comenzó a arder, la furia. Furia contra sí misma por su ingenuidad, furia contra su familia por haberla empujado a ese abismo, y sobre todo, una furia incandescente contra don Ramiro por su red de mentiras. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió que se vengaría. ¿Pero cómo? No tenía poder, ni dinero, ni información suficiente para enfrentarlo. Solo tenía un aliado, una última esperanza. Tomó su teléfono y marcó el número de Javier. Necesito tu ayuda, dijo en cuanto él contestó, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sé que tal vez me odies ahora, pero te juro que algo terrible está pasando. Xóchitl respiró hondo y le contó todo, la deuda, el cartel, la llamada que había escuchado, el nombre de Isabela. Le pidió que la ayudara a encontrar pruebas de las actividades ilegales de don Ramiro. Quiero asegurarme de que nunca más pueda hacerle daño a nadie, dijo con una determinación que no sabía que poseía. Javier, a pesar del dolor que aún sentía, aceptó. Te ayudaré, Xóchitl. Pero por favor, ten mucho cuidado. Sin embargo, a medida que la venganza comenzaba a tomar forma en su mente, una duda persistente la atormentaba. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Destruir al hombre que, a pesar de todo, había salvado a su familia de la ruina? Una noche, sentada junto al estanque, recordó pequeños gestos de don Ramiro, la forma en que una vez le trajo una manta cuando se quedó dormida en el patio, la preocupación genuina en su voz cuando supo que su padre había tenido una recaída. Eran momentos fugaces, casi imperceptibles, pero sembraron una semilla de confusión en su plan de venganza. Unos días después, mientras hacía unas compras en un mercado de la ciudad, una mujer se le acercó. Era elegante, con una mirada triste y penetrante. Tú debes ser la nueva esposa de Ramiro, ¿verdad?, preguntó con una voz plana. Xóchitl asintió. Soy Isabela. El corazón de Xóchitl se detuvo por un segundo. Isabela sonrió con amargura. Así que tú eres la chica que está usando para pagar su deuda. Xóchitl, sorprendida, le pidió que le explicara. Isabela suspiró y le contó la historia completa. Don Ramiro había sido un hombre de negocios ambicioso, pero imprudente. Se había enredado con la gente equivocada, usando dinero del cartel para expandir sus empresas. Cuando los negocios fracasaron, la deuda se hizo impagable. Fue entonces cuando el Caimán comenzó a amenazarlo. Por eso se había divorciado de Isabela, para protegerla. Y por eso se había casado con Xóchitl, usando el prestigio de su nuevo matrimonio y quizás el dinero de la dote para ganar tiempo. Ramiro no es un hombre malo, Xóchitl, dijo Isabela en voz baja. Solo está atrapado, aterrorizado. Pero si te quedas con él, te convertirás en la próxima víctima. Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Xóchitl,
desmantelando su sed de venganza y reemplazándola con una maraña de emociones contradictorias. Esa noche, en la soledad de su habitación, miró su teléfono, el contacto de Javier brillando en la pantalla. Tenía que tomar una decisión. Destruir a don Ramiro y su vida, o intentar comprender al hombre detrás del monstruo que había creado en su mente. De lo único que estaba segura era que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Tenía que tomar el control de su propio destino. Las semanas que siguieron se convirtieron en un punto de inflexión en la vida de Xóchitl. Después de su encuentro con Isabela, comenzó a observar a don Ramiro con otros ojos. Ya no veía solo a un manipulador, sino a un hombre acorralado, cuya arrogancia era una fachada para un miedo profundo. El cambio no fue instantáneo. La desconfianza era una pared alta y espinosa entre ellos, pero poco a poco, Xóchitl comenzó a notar las grietas en la armadura de don Ramiro. Una noche, él entró en la sala donde ella estaba leyendo. Se sirvió un trago de mezcal y se quedó de pie, mirándola. «Este matrimonio no es lo que querías», dijo de repente, su voz ronca. «Y sé que yo tampoco soy el hombre con el que soñabas». Xóchitl lo miró con cautela, sin saber a dónde quería llegar. «No voy a forzarte a nada que no quieras, Xóchitl. Solo quiero que sepas que cuando me casé contigo, fue solo por necesidad. Pero ahora las cosas son diferentes. Me he dado cuenta de que eres más fuerte y más valiente de lo que jamás imaginé». Fue la confesión más vulnerable que le había escuchado. Xóchitl sintió que su corazón latía con fuerza. No sabía si creerle, pero había una sinceridad en su tono que la desarmó. A partir de esa conversación, la dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Don Ramiro dejó de llegar tarde y de recibir llamadas misteriosas. Empezó a incluirla en pequeñas decisiones, a pedirle su opinión sobre asuntos de la hacienda. Por las noches, en lugar de encerrarse en su estudio, se sentaba con ella en el patio, y hablaban de cosas triviales, de su infancia en el pueblo, de sus sueños frustrados. Xóchitl descubrió a un hombre que no era solo el empresario frío y calculador, sino un ser humano con miedos, dudas y esperanzas. Aún así, la sombra de la duda persistía. ¿Era un cambio real o una actuación magistral para mantenerla a su lado? En medio de esta transformación, seguía comunicándose en secreto con Javier. Él la instaba a escapar. «No puedes seguir viviendo así, Xóchitl», le dijo una noche por teléfono. «Él solo te está utilizando. Mereces ser feliz de verdad». Las palabras de Javier tenían sentido, pero su corazón estaba cada vez más dividido. No podía negar que algo estaba naciendo entre ella y don Ramiro, algo complejo y difícil de definir. «Necesito tiempo, Javier». «Tiempo para pensar», fue todo lo que pudo responder. Unos días más tarde, una carta sin remitente llegó a la hacienda. Estaba dirigida a don Ramiro, pero Xóchitl la encontró sobre su escritorio y, llevada por un impulso, la abrió. El contenido la dejó sin aliento. Era del cartel de El Caimán. Le daban un ultimátum: si la deuda no se saldaba en una semana, tomarían medidas drásticas, no solo contra él, sino también contra la familia de ella en Santa María del Sol. Sintió un terror helado recorrer su cuerpo. La amenaza ya no era abstracta, tenía nombres y rostros: su padre, su madre, su hermano. Corrió a buscar a don Ramiro y le mostró la carta. «¿Por qué no me dijiste nada de esto?», le espetó, la voz temblando de ira y miedo. Don Ramiro pareció encogerse, su rostro una máscara de derrota. «No quería preocuparte. He estado tratando de conseguir el dinero, pero...». «¿Pero qué?», lo presionó Xóchitl. «Se me acabó el tiempo», respondió él en un susurro, sus ojos llenos de una desesperación absoluta. Esa noche, junto al estanque, el agua reflejaba un cielo sin estrellas. Xóchitl entendió que debía tomar la decisión final. ¿Huir y salvarse a sí misma, dejando a don Ramiro a su suerte? ¿O quedarse y enfrentar el peligro a su lado? Se dio cuenta de que su matrimonio ya no era solo un sacrificio. Algo había crecido en las ruinas de su vida anterior, algo frágil y tenaz que se parecía peligrosamente al amor. La última semana antes del ultimátum fue una tortura.
Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una hora, cada decisión estaba teñida de incertidumbre. Don Ramiro estaba cada vez más desesperado. Llamó a viejos amigos, vendió joyas, incluso contactó a Isabela pidiendo ayuda, pero todo fue en vano. La deuda era un monstruo insaciable y el tiempo se agotaba. Xóchitl se sentía atrapada entre dos mundos, su familia, cuya supervivencia dependía de don Ramiro, y Javier, que todavía le esperaba con la promesa de una vida sin miedo. Pero lo que más la confundía eran sus propios sentimientos. Ya no podía negar la conexión que había surgido con aquel hombre que la había comprado. Una tarde, lo encontró en su estudio, la cabeza entre las manos, completamente vencido. Se acercó y, sin pensarlo, le puso una mano en el hombro. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «Lo siento, Xóchitl», susurró. «Te he arrastrado a mi infierno». En ese momento, ella tomó una decisión. «Vamos a salir de esto», dijo con una firmeza que lo sorprendió. «Juntos». Esa misma tarde, llamó a Javier. Se encontraron en un pequeño café en la ciudad. Él pensó que finalmente había decidido escapar. «Me iré contigo, Javier», comenzó ella, y vio un destello de esperanza en sus ojos, «pero antes tengo que hacer algo». Le contó sobre el ultimátum, sobre la amenaza a su familia. «Necesito dinero. Todo lo que puedas conseguir. Para pagar la deuda de Ramiro». Javier la miró, una mezcla de incredulidad y dolor en su rostro. «Le daré todo lo que tengo», continuó ella, la voz quebrada. «No puedo dejar que lo maten. He perdido demasiado ya». Javier la observó en silencio por un largo momento. «Así que de verdad lo amas», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Xóchitl bajó la mirada. «No sé si es amor. Pero sé que no puedo abandonarlo ahora». Javier suspiró profundamente, una vida de sueños compartidos desvaneciéndose en ese instante. Asintió. «Está bien. Te ayudaré». Con el dinero que Javier le dio, sumado a sus propios y escasos ahorros, Xóchitl logró reunir una parte considerable de la deuda. Pero sabía que no sería suficiente. Para asegurarse de que la amenaza terminara para siempre, decidió hacer lo impensable, se enfrentaría a El Caimán en persona. La cita fue en una vieja y abandonada destilería de mezcal en las afueras de la ciudad. El lugar olía a polvo, a agave fermentado y a peligro. Xóchitl, con una bolsa de lona llena de dinero, se paró frente a un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la cara. «Vengo a entregar este dinero», dijo, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por parecer valiente. «Por favor, déjelo en paz. No moleste más a mi familia». El Caimán soltó una carcajada fría y cruel. «¿Crees que este poco de lana es suficiente para pagar todos los errores de Ramiro? Eres muy ingenua, muchacha». Pero antes de que pudiera continuar, una sombra emergió de la penumbra. Era don Ramiro. Se interpuso entre ella y el mafioso, protegiéndola con su propio cuerpo. «Déjala ir», dijo don Ramiro, su voz resonando con una autoridad que Xóchitl nunca le había escuchado. «Este es mi asunto, no el de ella». El Caimán sonrió con malicia. «Vaya, vaya. ¿Así que el gran don Ramiro está dispuesto a morir por esta niña? ¿Tanto vale para ti?». Sin dudarlo un segundo, don Ramiro se giró para mirar a Xóchitl, sus ojos llenos de una emoción cruda y poderosa. «Ella lo es todo para mí», declaró, su voz firme, sin rastro de duda. En ese instante, en medio de la sordidez y el miedo, Xóchitl sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de ella. El hombre que la había comprado para salvarse, ahora estaba dispuesto a morir para salvarla a ella. Era la prueba final, la verdad innegable. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras don Ramiro la tomaba de la mano, su agarre firme y protector. Quizás fue la inesperada muestra de valor, o quizás el dinero fue suficiente para aplacar a la bestia por un tiempo, pero el Caimán los observó con una extraña expresión y luego hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran. Cuando se quedaron solos, don Ramiro la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró ella contra su pecho.
No sabía qué iba a pasar. Él la apartó suavemente para mirarla a los ojos. Vamos a superar esto. Juntos. Después de ese día, su vida cambió por completo. La amenaza del cartel se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo lejano. Fiel a su palabra, don Ramiro vendió la hacienda y la mayoría de sus posesiones para empezar de nuevo, lejos del mundo oscuro que casi los había consumido. Se mudaron a una casa más pequeña y sencilla, pero llena del calor que la gran hacienda nunca tuvo. Su matrimonio, nacido de una deuda y regado con lágrimas y mentiras, finalmente floreció en un amor verdadero. Xóchitl aprendió a perdonar. Perdonó a su familia por su desesperación, perdonó a Javier por el dolor que le había causado su decisión, y se perdonó a sí misma. Un día, sentados en el pequeño patio de su nuevo hogar, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y púrpura, don Ramiro le tomó la mano. ¿Eres feliz?, le preguntó en voz baja. Xóchitl lo miró, el rostro de su esposo ahora más sereno y en paz que nunca. Sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. Sí, respondió. Soy muy feliz. Entrelazaron sus manos, sabiendo que su viaje había estado lleno de espinas, pero que al final, habían encontrado un amor que, aunque